hasta hace poco, en el instituto, no sé, pero yo cumplí 55 años de servicio en el instituto. Yo no sé si es más el instituto o el instituto de ciudadanía, pero en todo caso, yo no sé cuántas veces me deben haber ganado 5 veces contra la ciudadanía. Y ahora dicen que uno necesita solamente una vacuna. Que eso dura todavía. Se tardaron 50 años en saber una cosa que estoy seguro que pudieron haberlo hecho antes. Hay algunas razones de tipo económico según me queda no es un experimento para hacerlo en 50 años. Pero es una vacuna muy buena. De hecho, la vacuna contra la viruela también produce muy buena inmunidad. Pero algunos decían que lo que pasa es que uno se infecta, como el sistema viruela por todos lados, uno se vacuna, pero a su vez se infecta después con el virus y eso es una forma de respuesta secundaria. Le pongo aquí tercero interrogado, porque no hay respuesta tercera, estrictamente hablando. Después de la segunda voy a tener, así como me pusieron la vacuna en la segunda vez, la tercera, alguna respuesta secundaria. La cuarta, alguna respuesta secundaria. La respuesta secundaria cada vez se supone que va madurando, ¿okay? Pero no se llama terciaria, aunque en algunos textos podrán verlo por ahí. Bueno, es discutible si se puede usar el término, porque si no, no terminaríamos nunca. La respuesta clínica no es complicada la cosa. Naturalmente, el elemento importante, que no está aquí representado, lo vamos a ver más adelante, es el antígeno, que forma parte del elemento infeccioso si pensamos en un elemento infeccioso o un elemento tóxico. Pero hay solamente dos elementos fundamentales que interactúan con esas sustancias tóxicas, ya sean antígenos de la superficie o ya sean toxinas propiamente dichas. Los anticuerpos, que en la década de los años 60, anticuerpos vienen de la época de 1892 aproximadamente. En los años 60, 1960, en esa época, por cierto, el premio Nobel se lo dieron a los dos investigadores, un inglés y un americano, que descubrieron la estructura de esta molécula, que hasta ese momento no se conoce. Y la otra sustancia, esta es una sustancia, digamos, soluble y circulante. Hay otra sustancia que es capaz de unirse al antígeno, en otros modelos, que es llamado receptor de linfocitos T. Por cierto, nadie se va a poder poner un receptor particular. Receptor T, o receptor T, sería más sencillo. Pero el nombre formal es receptor de linfocitos T para el antígeno. Porque el linfocito T no tiene ningún receptor. En todo caso, con este término nos referimos a esta sustancia que naturalmente ambas tienen capacidad de unirse con el receptor que estamos mencionando. Fíjense que para su clase de griego, el receptor TCR se refiere a esa. Se me olvidó decirlo cuando le estaba hablando de los problemas de la terminología del mundo, que tiene demasiadas siglas. Si uno se. Yo a veces tengo que volver a ver, pero esta no me acuerdo mucho, qué es lo que significan estas letras. Y sobre todo los americanos, no tanto los brasileños, nos encantan en cada sigla. Y
y a veces las hacen de la manera más irregular. Uno supone que en una sigla cada una de las letras es una palabra, pero a veces la sigla, dos letras se refieren a una palabra y las otras siguientes tres a otra palabra y las siguientes a veces enredan el palabra. De manera que eso hace la nomenclatura un poco complicada. Pero en todo caso que tienen el receptor propiamente dicho, que es un conjunto molecular muy grande que está formado por el receptor propiamente dicho y una molécula que se llama CD3. El receptor propiamente dicho está formado por la cadena alfa y beta, aunque hay un 10% de las células que tienen otro tipo de receptor. Las cadenas son diferentes y son delta y gamma. Esos secretos se van a observar que están en la mucosa intestinal. Y la molécula CD3 tiene epsilon, delta, gamma, epsilon está aquí repetido, y aquí Z. Esta cubierta es Z. Y desde el punto de vista moral, esta es la célula fundamental, el linfocito. Por cierto, el linfocito lo descubrió R, y también fue que le puso el nombre. La palabra linfocito, ¿a alguien se le ocurre pensar qué significa linfocito? Célula B. Me imagino que de hace conocimiento un montón de analistas deben saber muchísimo sobre los elementos blancos de la sangre, que son pero en la linfa el 98% de las células de la linfa son linfocitos. La linfa es el líquido ferrino, no se cobra que ese material se absorbe, finalmente va a volver a la sangre y en el camino pasa por los ganglios linfáticos. Si no puedo hablar Fernando, con un detalle. Y entonces se va llenando. De manera que la sangre que finalmente regresa a la sangre tiene el 98% de linfocitos. Entonces, Erwin, cuando vio eso de que las células todas eran igualitas, le digo, linfocitos son células de la linfa. Fíjense una célula pequeñita, de tamaño de un glóbulo rojo, con muy poco citoplasma, que durante mucho tiempo, hasta los años 60 o 70 del siglo pasado, se decía que no hacían nada. Nadie sabe qué hacer en un linfocito. Una célula fea, una masa celular enorme, en cambio los neutrófilos tienen granos bonitos, los eosinófilos anaranjaditos. Todo eso lo descubrió él, porque a ellos les encantaban las colaboraciones. Por cierto, producto de la utilización de la actividad alemana, el uso de colorantes para tener telas y diferentes usos, él dice que me quita la célula de la sangre. Ahí ya tengan un microscopio electrónico. Pónganle atención cuando yo no lo voy a ver esta clase, pónganle atención a estos elementos que están aquí, porque usualmente nos usamos el término, con el término genérico de antígeno. Eso nos dice, el antígeno que se usó en este experimento fueron glóbulos rojos. ¿Tú sabes lo que? Las cantidades de moléculas que tienen glóbulos rojos. Por ejemplo, glóbulo rojo de carnero, que se necesitamos a un ratón. En cambio, yo puedo producir en el laboratorio
muy sintético, que yo sé la estructura que tiene, y es un péptido de 5 aminoácidos. Ese es el verdadero antígeno. Y en el glóbulo rojo debe haber miles de antígenos. De manera que los antígenos naturalmente pueden estar en la superficie de una bacteria o en el interior, en parásitos, en hongos, en virus, o pueden ser proteínas extrañas, pueden ser toxinas. Naturalmente aquí está representada la respuesta celular y aquí la respuesta humoral. Fíjense, por mucho tiempo se pensó que esta célula que está aquí, que es una célula plasmática o plasmocito, era una célula diferente de la animal. Bueno, morfológicamente es diferente, pero simplemente eso es como yo cuando estaba chiquito,